Bien, gracias a todos los intervinientes por haber hecho el esfuerzo de ajustarse al tiempo y por sus intervenciones. Creo que esta mañana hemos tenido variados acercamientos, pero que tienen también puntos de contacto. Es el momento de ustedes, el momento de los que están aquí y los que están viéndonos en sus pantallas, de comentar, preguntar, hacer observaciones. Así que, adelante. ¿Hay alguien que quiera iniciar el debate? ¿No? Esto casi es como… Sí, por favor. Gracias, Gila. Quisiera preguntar a José María si tienes algo más que añadir sobre el cambio reciente en la aceptación de Calderera y su importancia, que a mí me parece, al ser más vieja, que hasta recientemente había gente, académicos, gente en los museos, etcétera, que no quería aceptar totalmente a Calderera como erudito por sus actividades de marchante o de haber facilitado la venta de obras de arte, por ejemplo, de Goya al extranjero. Y claro que no es el único. Por ejemplo, Robinson en Londres es muy similar, pero es algo que no hemos enfrentado hasta recientemente y quizás no totalmente incluso ahora. Sí, muchas gracias. Me parece muy significativo que lo mismo que hacía Calderera lo hacía José de Madrazo y Federico de Madrazo, y a ellos se les perdona muy fácilmente. Lo mismo prácticamente y quizá incluso con más intensidad, ¿no? Debido a su mayor peso en las instituciones. Me parece que, una vez más, juzgar con los criterios de hoy las actividades de ayer es siempre peligroso. No digo que no se deba hacer, no digo que no se deba hacer una reflexión sobre lo que suponía la salida de patrimonio, pero creo que no nos invalida el personaje en absoluto y que igualmente hay que estudiarlo y que no es en absoluto un motivo para no trabajar sobre él. Sí, ahí tenemos… Sí, ahora van a tener un micrófono. Perdón. Sí, bueno, igual no es una pregunta muy interesante, pero era para Hilary McCartney, quizás también José María Lanzarote menciona un poco. ¿Está estudiado o se sabe el modo de trabajar de toda esta gente? Yo estoy pensando en el libro de Street, el de arquitectura gótica, que cualquiera que lo conozca sabe, bueno, es increíble esa labor, solo visitar todos esos sitios, dibujarlos, levantar las plantas, los documentos, transcribir todos los contratos, o sea, es una cosa, una labor de una persona, no tenían equipos, tenían medios, era un hobby, es una cosa asombrosa. Más bien un trabajo suyo, un trabajo personal que ha realizado durante varios años. Sí, pero es alguien que sí que se están estudiando más sobre él. Por ejemplo, en el Courtauld Institute en Londres, de momento, que sí, que hay y Matilde Mateo también sí le ha estudiado. Pero sí, me parece sí, es alguien que cogió una fascinación y lo había seguido durante varios años, probablemente a su costa también, de ir viajando y tomando notas y tal. Sí, sí. Es un trabajo que nunca se ha superado, sí. Es muy importante. Gracias por preguntarlo.
Si puedo intervenir. Por supuesto. Si puedo intervenir. Al trabajo individual, ese trabajo ingente que realizaron, se suma también el trabajo colectivo, es decir, el intercambio de información, los epistolarios son fundamentales para todos estos personajes. Eso es algo que también hay que tener muy en cuenta, que no solo es individual, sino colectivo. Sí, ya que hablas un poco de esto, bueno, ¿hay alguna intervención? Allí, bien, pues allí en el centro tenemos una. Bueno, yo tengo una pregunta acerca de la fortuna historiográfica de muchos de los pintores del siglo XVII español, que habéis hablado que en el XIX, sobre todo Velázquez, Zurbarán y Murillo, se convierten en los caballos de batalla de la historiografía española, tanto en España como en el extranjero. Pero ¿qué pasó con el resto de pintores que no eran tan famosos en el extranjero y qué fortuna tuvieron en el siglo XIX? A cualquier persona de la mesa. Intervenir y así me quito de en medio. Sí, en el caso de Carterera hay una voluntad también de recuperar personajes no conocidos fuera, como era Forment, por ejemplo, el escultor, que por la distribución de su obra había quedado algo separado, ¿no?, de esas rutas habituales de los viajeros extranjeros y por tanto era un poquito menos conocido. O en esa reseña de la pintura en la Corona de Aragón también está tratando de aportar, ¿no?, un conocimiento que no se había realizado hasta entonces. Entonces, bueno, no sé si respondo por lo que querías. Añado. Bueno, yo voy a añadir algo. No, el caso de Goya ya lo conocemos. Lo que está claro es que el gusto del XIX, ayer se hablaba de ello, bueno, pues tiene predilección por una serie de autores, entre ellos Murillo, que quizá fuera uno de los más conocidos, o Velázquez, como decías tú, y tuvieron muy poca fortuna crítica aquellas recuperaciones como la de Giuseppe Martínez que planteaba hace un momento, porque la difusión no fue todo lo alentadora que suponían quien lo hacía, o incluso otros viajeros del XIX que están afincándose, que están haciendo unos trayectos no solamente por Andalucía, sino incluso por la parte norte, unido a ese termalismo, no tienen tanta influencia posterior. Sí las compras que se están produciendo quizá de los románticos en ese periodo, que es una parte menos estudiada que ese famoso tour por Andalucía, ¿no? Sí, al final se va construyendo la historia de las escuelas, se va construyendo el canon de las primeras filas, las segundas filas, etcétera, etcétera, también con estas intervenciones y colaboraciones desde Inglaterra, desde Francia, desde otros sitios, no solo desde el interior, ¿no? Sí, Javier, aquí delante. Sí, sí. Es para responder a este oyente. La verdad es que en el siglo XIX había no el rigor atributivo que hoy en día existe y por lo tanto esos pintores que usted menciona, pues por ejemplo de la escuela madrileña, de la escuela andaluza, todos quedaban señalados como obra de Zurbarán, como obra de Velázquez, como obra de Murillo, como obra, en fin, de las grandes figuras, ¿no? Simplemente el hecho de contrastar el catálogo de la colección de Luis Felipe de Orleans, vemos que había, no recuerdo ahora, pero igual hay como 15 o 20 Velázquezes. No había ninguno. No había ninguno. Por lo tanto, claro, todos esos pintores que usted coloca, bueno, pues eso, de escuela, pues hablemos de Juan Carreño de Miranda, hablemos de Antolínez, hablemos de, no sé, pues de Alonso Cano, pues quedaban todos dentro de la esfera de esos grandes maestros, ¿no? Yo creo que el catálogo de Cartis de Velázquez, yo no sé si son unas, igual estoy ahora exagerando, pero no sé si son unas 300 o 400 piezas, hoy en día no pasa de 150, Velázquez, ¿no? Para que usted se dé un poco de cuenta. Nada más que era esta puntualización. ¿Otras preguntas? Sí, aquí arriba. No. Vale. Ahora tenemos una arriba y ahora Elena. Sí, por favor.
No se oye. Es que lo han debido apagar. Bueno, ahora, uy, me iba a levantar y he alzado la voz. No, decía, al hilo de lo que se preguntaba sobre la incidencia de críticos, eruditos sobre la pintura, ayer se hablaba de la arquitectura, la escultura. ¿A estos viajeros no la comentan, no la engloban, no hablan de ella o es que no lo estamos hablando nosotros? Gracias. Qué buena pregunta. Acabo de escribir un artículo que todavía no ha salido, pero bueno, para nosotros la escultura a veces tiene problemas. Lo de la escultura policromada, que normalmente ha sido para su papel o su propósito era como parte de la religión. Y sí, no hemos hablado del problema del catolicismo para nosotros en Gran Bretaña. Era siempre una cuestión que ha impedido el estudio del arte español, de modo que raramente no ha sido tan importante para el estudio de la escuela italiana. Y en especial la escultura ha sido más problemática para nosotros, o según parece. Y sí, recientemente he estado mirando las notas en especial Sterling Maxwell sobre el tema. Marjorie Holly Trusted también lo ha estudiado. También sigue la influencia de la teoría neoclásica de nosotros en el siglo XIX y por eso lo de la policromia también les parece disminuir la importancia a veces de la escultura. También los materiales como la madera en comparación con el mármol. Entonces, sí, es algo que se está tratando más y se está estudiando. Hay cosas allí, pero también hay muchos prejuicios en contra de nosotros, que tienen que ver en especial con la religión, pero también con conseguir las teorías neoclásicas en cuanto a la escultura. No sé si alguien quiere añadir algo. A mí me parece que sí que tiene razón y volvemos al mismo planteamiento de ayer, el clasicismo defendido que gusta mucho más. Ahora, hace un momento planteaba, uno, la dificultad, hay menos escultores, dos, el gusto, y el gusto es de lo que se está hablando aquí, y el gusto imponía modelos muy concretos, que no son precisamente algunos de los que está planteando o hablando Hilary, pero a cambio hay excepciones. Otra cosa es el escaso éxito o fortuna. Planteabas a Damián Forment la recuperación que hace Carderera. Damián Forment sería lo más próximo a esos cánones clasicistas, pero evidentemente no tienen el tirón en modo alguno que plantean cualquier tipo de pintura, ¿no? Es más difícil adquirirlos, es mucho más difícil disfrutarlos por la dificultad que tiene de poder contemplar o disfrutar en tu casa de esa obra. Se me antoja que eso junto con el gusto clásico, no sé si puedes... Incluso la dificultad de llevarlo al museo. Claro.
¿no? La musealización. La musealización de la escultura, ¿no? Sí. Carderera sí se interesó por la escultura de una forma también muy instrumental, ¿no? Para ese proyecto de iconografía española, de las tumbas de los personajes históricos. En muchos casos son panteones reales y en otros casos son tumbas que él dibujó antes de su destrucción, porque estaban en monasterios, en conventos, y que no pasaron como las pinturas a los museos, sino que directamente era tan molesto llevarlas al museo que desaparecieron, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que contribuye también a lo que estaban diciendo Hilary y Concha. Sí, Elena, querías... Sí, a propósito de esto, la desamortización, bueno, fue un desastre para la pintura, pero para la escultura mucho más. Se desmontaron retablos enteros y a las esculturas no se les dio importancia y debió ser una destrucción masiva de la escultura en España. No, yo lo que le quería preguntar a Lanzarote es hasta qué punto Carderera aprovechó la información que había reunido Ceán Bermúdez, hasta qué punto le sacó partido y después, bueno, también es cierto que gracias a Carderera se ha conservado en gran parte Ceán. Dos cosas. ¿Qué pasó con las tumbas de Poblet, ¿no? Volviendo sobre el argumento de, ¿no? un monumento tan importante como eso, que acabaron destruidas. Y respecto a Ceán, yo creo que hay bastantes ecos de Ceán en el artículo que publica sobre Arfe, precisamente. O sea, hay un aprovechamiento de materiales y efectivamente se hizo con sus manuscritos, con su fondo, incluso con su colección de grabados, ¿no? Por lo que sabemos. Entonces sí, hay un aprovechamiento fuerte también de lo que obtuvo de la familia Carmona, efectivamente. O sea que sí. La respuesta es sí y hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, tenemos aquí... Bueno, lo siento si me he perdido el principio de la primera, es para Concepción la pregunta. A ver, yo tengo como noticias, no sé, pero a ver, cuando has hablado de Emilia Pardo Bazán, que no sé si antes hablaste más, yo ya digo, tengo noticias. Emilia Pardo Bazán fue también mecenas de muchos pintores y de concreto no sé si incluso de Manuel Murguía, el hijo de Rosalía de Castro, que hay en Galicia, en las colecciones hay muchos paisajes que son de la Sierra de Madrid, en realidad, pero parece Galicia. Y de una generación entera de pintores que murieron muy jóvenes allí también, pues ella era de las principales mecenas. Yo llegaba a Madrid, empecé a mirar que aquí hay mucho de la historia de Pardo Bazán, aquí en Madrid, muchísimo. Me sorprendió la vida social que tenía con todos estos intelectuales. Yo la llevo viendo toda la vida más cerrada, los Pazos Tulloe, cosas más de allí. Y claro, no sé si por fechas o cómo, pero están los Murguía, Rosalía de Castro viviendo aquí. Pardo Bazán, aquí en Madrid, he oído mucho más de cómo hablaba y opinaba sobre el arte de Rosalía, que nunca en Galicia las vi tan hermanadas. Aquí sí que las veo que en todas partes las juntan. Y yo no sé si hasta qué punto Rosalía de Castro, como escritora, que la veo muy ausente en el Museo del Romanticismo, que está muy dedicado a autores, a escritores, a Zorrilla, a Larra, y una mujer no está, y vivía al lado, y se casó al lado, aquí en Madrid. Y hasta qué punto Rosalía de Castro estaba ausente de toda esa vida. O sea, aquí estamos hablando de arte. Su pintor es un gran... Bueno, su hijo es un gran pintor. Su esposo era historiador. Y ella, no sé, Pardo Bazán está presente con todos los historiadores, con todos los viajeros, con todas las fiestas. Yo no sé si Rosalía de Castro se quedaba en casa, pero no sé hasta qué punto. No tengo noticias. Pues no se quedaba en casa y es una buena pregunta. Responde al mismo planteamiento que esgrimía yo al comienzo. Y ya sé que es un poco quizá halatoso decir la escasa consideración de las mujeres, incluidas gentes tan importantes como Rosalía de Castro. Pero si es cierto, le diré que es está mucho menos considerada que, desde luego, Emilia Pardo Bazán.
La faceta de Emilio Pardo Bazán como crítica es mucho más intensa. Rosalía de Castro se dedica básicamente o mucho más a la teoría. Es decir, que la diferencia entre que Rosalía de Castro insiste en el patrimonio artístico, en esos elogios, defensas y también análisis muy críticos, frente a Pardo Bazán, que opta, decía yo, por la crítica también contemporánea. De hecho, está reuniéndose, como decía usted, mantiene relaciones con los artistas contemporáneos, y Iván Mondes es quien ha retratado esa efigie que he traído yo a colación. Pero sí le diré que Rosalía de Castro, con que yo estoy de acuerdo que debería estar incorporada en muchos más museos, por eso es un problema que tienen todas las colecciones museísticas respecto a las mujeres, hay historiadores que sí se han interesado por ella, dándola a conocer en tiempos que no nos hubieran podido parecer ni siquiera que se mencionase. Por ejemplo, Juan Antonio Gaya Nuño, a mí me llamaba la atención, revisando todas las notas para esta ponencia, que es de las pocas personas que citan los trabajos de la crítica de Rosalía de Castro, incorporando algunos de sus poemas también. Es decir, yo tengo la impresión que, el centrarse básicamente en cuestiones sobre el patrimonio artístico ha hecho que, junto con la invisibilidad de las mujeres, y esto hay que tenerlo presente porque es cierto, es lo que ha propiciado que tenga una menor difusión quizá que la propia Pardo Bazán, que evidentemente se estaba moviendo en unos ámbitos muy específicos y sobre todo rodeándose de gente también como eran los artistas contemporáneos, o era llamada en Madrid, por ejemplo, para que si se celebraba una exposición regional de los artistas gallegos, artistas en general, ella fuera quien dictara la última conferencia o interviniera sobre el futuro de esos regionalismos, ¿no? Diferencia de criterios, evidentemente. Y bueno, quizá también tiene que ver con el carácter de cada una. Yo creo un poco y la dedicación. La dedicación. ¿Alguna pregunta desde el exterior remoto? ¿No? Yo quería comentar, porque todos estos días, da la impresión de que llevamos mucho tiempo aquí, ayer y hoy han estado van saliendo, vamos repitiendo nombres, son amigos, a veces se enemistan, son enemigos, a veces se amigan. Es decir, en efecto, hay una red, llamémosla como queramos llamarla, básicamente de hombres, esto es así, que funcionan y que van construyendo o intentando construir una historia de nuestra cultura. Yo te quería preguntar, porque nos has dado un elenco de mujeres, si entre ellas también se da esta relación, esta cercanía a la red, o como lo queramos llamar, en el campo de las mujeres. La misma. Cuando últimamente se ha puesto de moda esto de las redes, que siempre planteamos para las transferencias, para los proyectos europeos y todas esas cuestiones desde el mundo universitario, pues las redes existían, como habéis demostrado vosotros fehacientemente, y entre ellas también. Es decir, el mundo andaluz, por ejemplo, de los primeros 40 años o la primera, sobre todo desde el 30 al 50 o al 30 al 60, entre las mujeres es potentísimo. Incluso hay contraposiciones muy evidentes, ¿no? Está en las tertulias famosas. Y luego lo mismo, exactamente lo mismo. Por Rosalía de Castro sí sienten una preferencia especial Pardo Bazán. Otra cosa es que se dedique a cuestiones diferentes, parecidos, muy parecidos. No, y el mismo hecho de que haya periódicos. Porque hay un discurso, y muchas de las citas que nos has colocado aquí, es un discurso típico del siglo XVIII, de reivindicación del papel de la mujer, pero la diferencia quizá entre esa época y esta otra es que se pasa a la acción, vamos a decir así, o se pasa más a la acción, y hay instrumentos que tienen las mujeres que no tienen antes en el siglo XVIII, y eso es un dato determinante. En fin, bueno, que no quiero hablar yo, sino que participen los demás. Sí, aquí delante tenemos... Espera que te traen el micrófono.
No, pero es que si no, no lo oyen los de fuera. Gracias. No, era una pregunta concreta. ¿Por qué he hecho en falta un personaje que creo que es clave en este mundo, que es Cecilia Bell de Faber y su madre también, o sea, doña Francisquita, ¿no?, que también tuvo un papel muy importante, escribió y todo, y era preguntar un poco cómo encaja, si Cecilia Bell de Faber está también en este contexto de la teoría o tuvo alguna relación o alguna manifestación por escrito, me refiero, en la teoría del arte. Pues no, yo no he encontrado que sea suficientemente sólida como para poder plantear que se dedica a la teoría y a la crítica, porque tampoco interesa, yo creo, el poder traer obras individuales, atisbos, que son importantes, pero que no consolidan una faceta teórica o una faceta crítica como se nos sugería aquí, ¿no? Quiero decir, y sí me parece que algunas cuestiones de las que se conservan manuscritas suyas sí tienen interés, ¿eh? Pero no tengo muy claro que en su conjunto tuviera un puesto como el de las que he citado, algunas de las que he citado, que tienen un corpus teórico, si quieres, o si me lo permites, un poco más contundente, pero habrá que seguir trabajando con ella, ¿eh? Gracias. Otra puntualización en relación a lo que se hablaba antes de la escultura. Yo creo que la escultura, el interés por la escultura es quizá de las tres bellas artes, claramente durante el romanticismo en el siglo XIX, el más parco, el menos desarrollado, por supuesto, ¿no? Eso se ve muy bien, por ejemplo, como luego expondré en los manuales, en las teorías, en los programas, incluso de las cátedras de historia del arte, ¿no? Quizá pienso por su ascendencia clasicista tan clara, ¿no? O sea, es decir, el mundo de la escultura para Winkelmann y todo el mundo que viene winkelmanniano y posteriormente de la primera escultura también del XIX es muy de corte clasicista. Creo que desde ese punto de vista fue quizá un contrapeso importante para que se perdiera el interés, aparte de la destrucción también o de la valoración que se ha hecho de la escultura en general durante el romanticismo y creo que durante todo el siglo XIX, ¿no? Bueno, pero el museo es de pintura y escultura. Tiene la galería de escultura, la prensa le dedica bastante espacio también a ese apéndice de la galería de escultura, de descripción. Sí, siempre es un segundo plano. Siempre es un segundo plano, pero por lo menos institucionalmente está reconocido, ¿no? Sí, de nosotros, pero hay menos problema con la escultura arquitectónica o decorativa, o lo mismo con las tumbas, el estudio de las tumbas, por ejemplo, o con la técnica del relieve en comparación con la escultura en 3 dimensiones. Sí, y eso está reproducido y estudiado mucho más de nosotros en el siglo XIX que la escultura, sí, en 3 dimensiones. Sí. Bueno, pues la última oportunidad en este tramo, porque si no pasamos al descanso. ¿Alguna intervención? Bueno, pues nada, muchas gracias y hasta dentro de media hora que continuamos.